Muchísimas gracias, Gabriela. Un honor estar con ustedes. Voy a compartir mi presentación en un segundo. Vamos a ver. ¿Me avisan cuando ya la tengan presente? Ya se ve. Listo. Ah, Como Gabriela mencionó, mi nombre es Laura Lara y hoy voy a estar hablándoles un poquito acerca de biotecnología aplicada al mejoramiento genético y especialmente esta presentación habla de la aplicación de biotecnología al mejoramiento de plantas ornamentales. Antes que nada, a mí siempre me gusta empezar con definiciones y con un lineamiento de lo que vamos a hablar hoy. Primero, voy a dar un pequeño marco teórico de referencia de qué estamos hablando cuando hablamos de biotecnología y qué área específica de biotecnología yo les voy a hablar, porque biotecnología es bastante amplio. Voy a explicar algunos de los ejemplos que yo he visto de la aplicación de biotecnología en mejoramiento de cultivos extensivos. Bueno, si logro ir atrás, bueno, después de hablar de la aplicación a cultivos extensivos, vamos a hablar de las barreras que yo he visto en la aplicación de tecnología en cultivos ornamentales. Luego de ver las barreras que han habido para la aplicación de marcadores moleculares y de otras tecnologías o de otras aplicaciones de biotecnología en cultivos ornamentales, voy a hablar de los diferentes usos de biotecnología que pueden haber y que yo utilizo en mis programas de mejoramiento genético. Luego de eso vamos a ver aplicaciones de marcadores moleculares en otras áreas, que son cultivos menores. Y por último me gustaría dejarlos con un recurso para aquellos que estén interesados en aprender más acerca de la aplicación de biotecnología en fitomejoramiento. Entonces, biotecnología. No les voy a leer la definición que tienen ahí porque yo creo que ahorita ya han tenido suficiente tiempo para verla. Y les prometo que esta es la única slide que tiene tanta información así de una. Pero biotecnología, como nos damos cuenta acá, se refiere a muchas aplicaciones tecnológicas. Comprende investigación base aplicada, comprende investigación de base y aplicada que integra distintos enfoques derivados a la tecnología y aplicación de las ciencias biológicas, tales como biología celular, molecular, bioinformática y microbiología marina aplicada. Como vemos, biotecnología abarca muchísimos espacios y espero que en esta conferencia, no solo las charlas que ya han presentado, sino las que continúan, podemos ver las diferentes áreas, las diferentes aplicaciones de biotecnología y las herramientas que esta nos permite tener para poder desarrollar mejores cultivos y para poder producir productos que sean más prácticos, de manera más eficiente, de manera más económicamente viable para los productores. Como Gabriela mencionó al principio, yo he trabajado tanto en cultivos ornamentales como en cultivos extensivos. Y me gustaría resaltar algunas de las diferencias que yo vi en la aplicación de biotecnología con los cultivos extensivos. En cultivos extensivos como la soya o el maíz o inclusive el frijol, la cantidad de recursos genéticos que existen es mucho más amplia, lo cual es una ventaja para todo aquel que quiere mejorar variedades en este rubro. Cabe recalcar que también hay mucha más competencia en esta área. Entonces, el hecho de que haya más información no quiere decir que el trabajo sea más fácil, simplemente que hay diferentes herramientas disponibles. En cultivos extensivos, por lo general, tenemos un mapa genético anotado, lo cual quiere decir que no solo se ha hecho el trabajo de secuenciación, sino que hay bastante información disponible acerca de regiones genéticas que hayan sido establecidas como correlacionadas con cierto fenotipo. También es más fácil establecer poblaciones, debido a que en cultivos extensivos la cantidad de área que se requiere para sembrar y para generar una F1 es mucho menor de la que yo requiero cuando hablo de árboles, cuando hablo de arbustos, cuando hablo de plantas ornamentales que de pronto, en términos de área, cada planta requiere más espacio, lo cual quiere decir que se convierten un poquito más
más caro el crecimiento de poblaciones. En el caso de cultivos extensivos, los marcadores moleculares, hay varios estudios y los estudios no son nada, bueno, hay estudios nuevos, pero no es nada que sea revolucionario en términos de la aplicación de marcadores moleculares. Vemos que la aplicación de marcadores moleculares en soya, en maíz, en frijol, es sobre todo para hacer screening de progenie. Entonces, yo tengo una progenie de 15.000 semillas y todas estas son F1. Por ende, todas estas deberían de tener una recombinación genética diferente. Entonces, si yo quiero saber cuáles de estas 15.000 semillas tienen los atributos de interés, yo utilizaría un panel de marcadores moleculares para definir para reducir la cantidad de plantas que yo voy a sembrar, la cantidad de semillas que yo voy a sembrar. Entonces, en lugar de sembrar 15.000 semillas y esperar 6 meses, un año a evaluarlas, yo únicamente siembro 6.000 o 5.000, dependiendo de los objetivos de mi programa. En el pasado, a mí me gustaba muchísimo utilizar paneles en lugar de marcadores moleculares, en lugar de solo utilizar un marcador molecular. La razón por la que me gusta utilizar paneles es porque por lo general en un programa de mejoramiento yo tengo más de un objetivo para cierta cruza. Es decir, cuando tengo padre A, o bueno, madre A y padre B, madre A yo la seleccioné porque me da cierto rendimiento, porque tiene cierta cantidad de proteína, porque tiene cierto tipo de azúcares. Y utilizo padre B porque tiene cierta arquitectura de planta, tiene cierta resistencia a enfermedades y porque tiene cierto rendimiento también. Entonces, cuando yo voy a hacer un screening de mi progenie, muy rara vez yo voy a escoger plantas basadas en un solo carácter. Muy pocas veces yo voy a decir, bueno, no voy a crecer nada que no tenga cierto gen, a menos de que sea un gen específico para una enfermedad. Si hay preguntas acerca de esto, me encantaría escucharlas al final. Otro de los usos de marcadores moleculares en cultivos extensivos es la selección de material parental. Este tema lo voy a tocar un poquito más adelante cuando hable del uso de marcadores moleculares en cultivos ornamentales. Y otra diferencia entre los cultivos extensivos y los cultivos ornamentales y la aplicación al mejoramiento como tal es que tenemos variedades transgénicas en soya y en maíz, que en Estados Unidos, donde yo trabajo actualmente, son bastante aceptados. Obviamente hay diferentes conflictos de interés en términos del consumidor final, pero por lo general son bastante aceptados. Las barreras que yo he visto de utilización de marcadores moleculares o estudios genéticos en ornamentales. Primero hay muy poca información genética disponible. Los cultivos con los que yo trabajo actualmente son cultivos ornamentales diseñados para el jardín. Por ejemplo, rosas, hortensias, verónica, penstemon, arbustos como viburnum, cercis, abelias, todos estos que no son de mucho interés para las universidades y no hay mucha inversión en la investigación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo empiezo estos programas de mejoramiento, yo tengo cero información genética, no hay un mapa, no hay mucha información fenotípica de las especies. Por ejemplo, uno de los programas que tengo actualmente es en viburnum. Es un arbusto que también es árbol. Hay más de 170 especies y hay muy poca información fenotípica acerca de cada una de estas especies, mucho menos información genotípica. Los niveles de ploidía son desconocidos, no hay estudios de relaciones genealógicas, la cuantificación de especies todavía no se termina, es decir,
no se tiene clara cuántas especies hay y si son todas de parte del mismo género. Entonces, una de las oportunidades que yo veo en ornamentales y que yo creo que se van a utilizar mucho más, no solo en ornamentales, sino en cultivos menores, es la utilización de Genome-Wide Association Studies para detectar marcadores moleculares. El GWAS o Genome-Wide Association Study lo que hace es encontrar la correlación entre un fenotipo y un marcador molecular. Este caso que vemos acá, tenemos, y ese ha sido muy utilizado en humanos. GWAS empezó en humanos porque es muy difícil establecer poblaciones biparentales en seres humanos para analizar un carácter de interés o un fenotipo de interés. Por ejemplo, sería no ético y muy poco práctico esperar que uno tenga una persona que no presenta una enfermedad y otra persona que presenta una enfermedad y pedirles a ellos dos que tengan 500 hijos y luego estudiar toda la progenie. Entonces, como eso no es posible, lo que se hace es estudiar una población diversa, una población donde algunos individuos están más relacionados que otros y otros no están relacionados casi en nada. Entonces, en este caso tenemos las personas aquí representadas con anaranjado, son personas que tienen una enfermedad o individuos con una enfermedad. Y las personas o individuos aquí representados en azul son personas que no presentan la enfermedad en cuestión. Si yo quiero saber cuál marcador molecular me presenta una correlación o una asociación a la enfermedad, vamos a correr el marcador molecular en cada uno de estos individuos y vamos a comparar los tres casos. En el caso del primer marcador molecular, vemos que está presente en 7 individuos en la población que presenta la enfermedad y está presente en 8 individuos en la población que no tiene la enfermedad. Basado en esto, yo no puedo decir que haya una asociación con la enfermedad. No hay una diferencia estadística que sea significativa entre el marcador en la población con la enfermedad y en la población sin la enfermedad. Cuando vamos al ejemplo 2, vemos que está mucho más representada en la población con la enfermedad, pero también en la población que no tiene la enfermedad. En este caso, podemos decir que el marcador molecular en cuestión no está asociado con la enfermedad. Vamos a ver el caso del marcador molecular número 3 y vemos que está bastante representado. La mayoría, digamos el 95% de los organismos o de los individuos con la enfermedad presentan el marcador molecular y en comparación vemos que solo el 1% de los individuos sin la enfermedad presentan el marcador molecular. Este sería el marcador molecular que está asociado con la enfermedad. Este me parece también un excelente ejemplo porque en la vida práctica los marcadores moleculares no son 100% perfectos. Esto es debido a la distancia entre el marcador molecular y el gen en cuestión. Entonces, entre más recombinación genética hay, entre más alejado esté el marcador del gen, más oportunidades de recombinación genética hay y más oportunidades de error hay. Es por eso también que es muy importante, si vamos a utilizar marcadores moleculares en un programa de mejoramiento genético, primero hacer una validación de los marcadores moleculares en las poblaciones que nosotros estamos interesados en estudiar. Ahora que hemos visto las barreras, me gustaría darles las buenas noticias. Y es que biotecnología no quiere decir únicamente el uso de marcadores moleculares. Biotecnología tampoco es únicamente el utilizar edición genética en organismos y que no necesita ser tan caro tampoco. Yo voy a hablarles de algunas de las técnicas que yo utilizo, que son de pronto un poquito más básicas, pero que a mí me han servido muchísimo en programas donde la información genética que tengo disponible no es mucha. Cuando yo empiezo a generar una idea de mejoramiento, entonces tengo una planta en mente, digamos, por ponerles un ejemplo, una rosa, y yo quiero generar una rosa que sea anaranjada, que tenga cierto perfil de aroma,
que tenga cierta resistencia a enfermedades. Entonces yo empiezo a pensar, bueno, ¿qué padres me pueden dar estas calidades o estas características? Entonces selecciono 2 padres, los cruzo y si todo va bien, yo voy a tener semillas. Y entonces luego crezco la F1 y luego si es necesario crezco la F2 y así consecutivamente. Ahora, ¿qué pasa si yo no obtengo semilla cuando hago la cruza? Y digamos que hago 50, 100, 150 polinizaciones y no tengo nada. Entonces yo tengo que empezar a pensar en cuáles son las barreras de fertilidad. Lo primero que hago yo es estudiar la viabilidad del polen. ¿Es el polen que estoy utilizando es viable, sí o no? Y lo segundo que hago es, si el polen que estoy utilizando es viable, ¿hay germinación del polen in vivo? O sea, ¿hay crecimiento de este polen en el tubo polínico? Las imágenes que están acá están publicadas en un estudio de Lisa Alexander. Ella trabaja con hortensias por cuestiones de propiedad, de propiedad intelectual. Yo no puedo poner ninguna de las imágenes que yo tengo de mi trabajo, pero estas son, básicamente es lo que yo hago. Primero es analizar, bueno, el polen es viable, sí o no. Se utiliza Anne Winstein y luego de que yo compruebo que el polen es viable, lo que hago es polinizar las plantas y luego examinar si hubo crecimiento en el tubo polínico. Estas imágenes no tienen sentido si uno no les pone como derecho y como de dónde, qué estoy viendo, ¿no? Entonces, en la parte de acá que estoy señalando, no sé si pueden ver el cursor. Este es el estigma. Listo. Este es el estigma. Es donde yo pondría el polen. Este sería el tubo polínico. Bueno, se dan cuenta que yo tengo que ser mejoradora porque dibujante no lo hago, pero bueno. Ese sería el tubo polínico donde está creciendo, donde hay una germinación del polen. Y este sería el ovario, donde hay muchos óvulos que estarían siendo fertilizados. Ahora, lo que yo voy a analizar es, ¿hay crecimiento acá en la parte de arriba? ¿Hay crecimiento a lo largo del tubo polínico y llega al ovario o al óvulo, sí o no? Vamos a ver este caso que es, estos que parecen rayos, quiere decir que hay una germinación bastante fuerte. Este sería un caso perfecto. Entonces aquí yo digo, bueno, las plantas son compatibles, hay crecimiento en el tubo polínico, hay una fertilización o hay un gran chance de fertilización. En este caso, por lo contrario, yo veo que hay mucho menos crecimiento. Ven que no hay líneas tan diferenciadas. Hay algunas líneas, pero al parecer como que no llegan hasta el óvulo o hasta el ovario. Vemos otros casos acá donde es claro que sí hay crecimiento. Entonces esto me permite saber las plantas que yo estoy tratando de cruzar son o no son compatibles. Si yo determino que, bueno, el polen fue viable, hubo polinización, o sea, son compatibles, hay crecimiento en el tubo polínico. Oh, wow. Vamos a tener que limpiar esto. There we go. Entonces, ahora, si hay compatibilidad, entonces yo puedo hacer rescate de embriones. En el caso de que haya abortos. Esa fue una tecnología que fue descubierta, yo creo que en los 1700, 1800. Bueno, es una tecnología que ya existe, está documentada bastante ampliamente para diferentes cultivos y está basada en la tecnología de cultivo de tejidos. Lo que se hace, o la analogía del rescate de embriones, es una cesárea para una mujer. Lo que se hace es remover el embrión a una temprana edad, cuando todavía no está totalmente maduro, y ponerlo en condiciones estériles, donde se provee todos los nutrientes necesarios, las hormonas necesarias para un desarrollo óptimo.
Esto pasa muy seguido cuando hay cruzas interespecíficas. En cruzas interespecíficas es muy común que las plantas intenten abortar. Entonces, uno lo que hace es, uno evalúa o está constantemente chequeando la planta y antes de que la planta aborte, uno remueve la semilla o el ovario, lo lleva al laboratorio, lo desinfecta, remueves el óvulo y dependiendo del género se hace o se cultiva el óvulo o se cultiva directamente el embrión. Se pone en un medio de cultivo que tiene hormonas específicas para la maduración, para el desarrollo del cotiledón, del desarrollo luego de shoots y luego se pone en otro medio que ayuda a la prolificación de raíces. Y luego de eso se saca al invernadero y luego de eso se saca al campo. ¿Qué pasa ahora si yo veo que, como en el caso que vimos acá, que no hay germinación? El polen era viable, pero no hubo germinación. En este caso, yo puedo estar lidiando con algo que es incompatibilidad, ya sea por el tamaño del genoma o por el número de cromosomas que yo tengo, o que las plantas tienen, mejor dicho. El tamaño de genoma se puede saber utilizando un flow cytometer. El flow cytometer, si uno lo desea comprar, es bastante caro, pero hay bastantes instituciones que proveen el servicio donde uno solo manda tejido y luego te dicen, bueno, ese es el tamaño del genoma de las plantas que me enviaste. Y uno puede decir, bueno, normalmente plantas que tengan tamaño de genoma similar van a ser más compatibles que las que no tengan tamaño de genoma similar. Eso no es una regla al 100%, hay muchísimas excepciones. Y en el caso del número de cromosomas, se puede hacer un conteo de cromosomas utilizando un microscopio de alta calidad en cualquier laboratorio. Hay bastante literatura publicada en el caso del conteo de cromosomas. Y yo creo que estas son tecnologías que son bastante básicas, pero que no son lo más común hoy en día, porque lo más común hoy en día es hablar de marcadores moleculares, de CRISPR, de alteraciones genéticas, pero no nos olvidemos que hay ciertas herramientas que como mejoradores genéticos podemos utilizarlas en nuestros programas. Ahora, al tema que yo creo que muchos de ustedes están interesados en escuchar es la aplicación de marcadores moleculares en el área ornamental o en cultivos menores. Una de las aplicaciones de marcadores moleculares es en el caso de seleccionar padres. Yo utilizo más marcadores moleculares para seleccionar padres que para screen progenie. La razón por la cual yo utilizo más los marcadores moleculares en el caso de selección de padres es porque mis poblaciones F1 son muy limitadas. Las cruzas que se hacen son bastante remotas, entonces el número de plantas que yo tengo por cruza es menos de 50 plantas. Entonces yo no me voy a arriesgar a perder la mitad de estas plantas solamente porque no tienen un gen de interés. Lo que yo hago lo que yo he visto también que se hace muchísimo es que en el caso de enfermedades, por ejemplo, hay un hongo en rosas que causa una enfermedad a nivel foliar y hay 11 genes que han sido correlacionados con la resistencia a este gen. Y cada uno de estos genes aporta un nivel de resistencia. La mayoría de variedades que están comercialmente disponibles solo tienen de 2 a 4 de estos genes. Entonces, si yo quiero saber cuáles padres utilizar que tengan diferentes genes que estén asociados con esta enfermedad, yo lo que hago es correr marcadores moleculares y ver, bueno, este padre tiene el gen 1, el 3, el 7 y el 9. Y este padre tiene el 2, el 4, el 3. Entonces yo digo, bueno, la progenie yo esperaría que tuviera mayor resistencia a esta enfermedad. A eso se le llama gene pyramiding o gene stacking y es muy utilizado en cultivos menores.
ah, sobre todo, como yo lo mencionaba, con enfermedades, porque por lo general no son controladas por un solo gen, sino son varios genes los que interactúan. Uno de los ejemplos que a mí más me ha gustado en términos de utilización de marcadores moleculares es en manzanas. El caso que voy a presentar ahorita fue trabajado por el USDA, por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y por universidades. Este fue un equipo multidisciplinario que empezó con el primer problema que había en las manzanas. Las manzanas, desde la semilla hasta la producción de fruto de esa planta, son 4 años. Entonces el ciclo de mejoramiento es larguísimo. Para uno poder evaluar 3 ciclos de mejoramiento son casi 12 años. Entonces ellos lo que hicieron fue genéticamente manipularon una variedad para reducir el ciclo vegetativo, de manera que de semilla a fruto era solo 1 año. A esta planta, que es un transgénico, se le llama T1190. Como vemos acá, ellos lo utilizan como padre. Y lo que ellos querían hacer es utilizar esta planta únicamente para reducir la longitud del periodo de mejoramiento o el ciclo de cada cruza. Entonces, ellos no estaban interesados en producir manzanas que florecieran o que dieran frutos antes, ya que la mayoría de manzanas se utilizan por injertos. Entonces, no es común que un productor de manzanas crezca las manzanas de semilla. Entonces, a ellos lo único que les interesaba era generar un periodo vegetativo que fuese corto, de manera que el ciclo de mejoramiento fuese mucho más rápido. Entonces, ese es el único uso de la planta T1190. La cruzan con esta variedad Enterprise, que tiene 2 genes de interés. De la progenie, ellos seleccionaron la planta o las plantas que tenían los 2 genes de interés y que también producía frutos antes. Esto con el interés de reducir más el ciclo de mejoramiento y combinar estos genes con otros genes de interés. Ahora vamos a ver qué pasa en la siguiente generación. En esta generación, que ya son plantas que se llevan al mercado o que ya uno desea ver un stacking de estos genes, se tiene este gen, se tiene la calidad de la fruta, se tienen los otros 2 genes, pero no se quiere el early flowering. Entonces vemos acá que este genotipo o este genotipo que se ve acá combina todos los atributos de los 2 padres deseados. Sin embargo, no tiene el early flowering. Y al no contener este gen, esta planta puede ser liberada al mercado sin tener que pasar por un proceso regulatorio de transgenes. Ese es uno de los mejores usos que yo he visto, o un uso muy diferente de transgénicos y de marcadores moleculares aplicados a un programa de mejoramiento donde no hay tanta información genética disponible. En este slide lo que me gustaría recalcar es que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos decide que las variedades que son generadas como progenie de la variedad T1190 no son consideradas transgénicos media vez se compruebe que no llevan el gen que reduce el ciclo vegetativo. Como pueden ver acá, dice, USDA regulators have decided that null segregants will be outside regulatory authority as long as these genotypes have been tested for phenotype and molecularly shown not to contain transgenes or pieces of transgenes. Sin embargo, cabe recalcar que en Europa de pronto estos productos podrían ser considerados transgenes. La verdad no estoy clara en eso, así que si tienen esa duda se las debo, pero yo se las investigo. En casos ornamentales, el uso de transgenes no ha sido muy común, pero sí se han hecho. La mayoría de cambios en el genoma son para generar cambios de color. El ejemplo más común es el de petunia anaranjada. La petunia
normalmente tiene un perfil de colores que no incluye el color anaranjado. Investigadores decidieron insertar un gen del maíz que permite la acumulación de carotenos y de tal manera, o de esa manera, se genera una petunia que es anaranjada. Esta investigación no fue intencionalmente liberada del mercado, sino fue un accidente, fue un accidente de una planta que, digámoslo así, salió del laboratorio, cayó en manos de mejoradores. Los mejoradores no tenían idea de que estas plantas hayan sido alteradas con transgenes o con genes del maíz, las utilizaron en sus programas y muchos años después estas plantas estaban en el mercado y luego de ciertas investigaciones se concluyó de que todas las plantas que eran anaranjadas en petunia contenían el transgene del maíz. Entonces todas estas variedades tuvieron que ser sacadas del mercado y a todos los productores que tenían estas variedades se les pidió que destruyeran las plantas, ya que no habían pasado por el proceso regulatorio oficial. El único problema que estas plantas tenían era que no tenían una etiqueta que dijera, estas plantas contienen un transgen. Las plantas no fueron encontradas no se encontró ninguna evidencia que demostrara que las plantas afectaban de manera negativa al ambiente o a otros tipos de plantas o otros organismos. Se removieron del mercado únicamente porque no tenían etiqueta que decía estas plantas contienen un transgen y no pasaron por el proceso regulatorio obligatorio. Otros ejemplos que de pronto no son tan comunes, uno de ellos está en clavel. En la imagen que vemos acá a la izquierda en la pantalla es la flor que es morada o como un magenta morado, violeta. Ese color fue obtenido a través de la inclusión de un gen que no es parte del género Dianthus. Otro ejemplo es en las rosas. En las rosas también existe una variedad lila, morada, que también tiene un transgen. Y aquí también hay una lista de otros ejemplos en el lado ornamentales donde han habido modificaciones genéticas y como vemos la mayoría de estas modificaciones genéticas han sido para generar cambios de color, ya que el color es una de las características más importantes cuando se desarrollan variedades de interés ornamental. Esta es para todos aquellos que están más interesados en el uso de herramientas que son disponibles casi para cualquier mejorador de cultivos menores. Este es un sitio que a mí me ha parecido súper interesante. Es un grupo de investigación interdisciplinario. Hay mejoradores que están trabajando en la industria privada, hay mejoradores que están trabajando a nivel de universidad, pero todos trabajan, en el caso de las rosáceas, trabajan en almendras, en durazno, en manzanas, en cherries, en rosas, en moras, y hay muchos recursos para todo aquel que dice, bueno, es que un programa de mejoramiento que incluya biotecnología es muy caro. Ellos dan muchos ejemplos de que no es tan caro como uno se lo imagina y uno se tiene que convertir un poquito creativo en el uso de tecnologías. Rosebreed fue uno de los aliados en generar las manzanas que mencioné antes, las variedades que incluían como padre al T1190, a la variedad T1190. Ellos estuvieron muy involucrados con la generación de esta tecnología y el uso diferente de marcadores moleculares. Aquí abajo les dejo la dirección de la página web por si estarían interesados. Y bueno, con eso me encantaría escuchar las preguntas. Les dejo mi contacto en caso de que yo pudiera servirles en algún momento. Sería un gusto. Muchas gracias, licenciada Laura Lara. Sí, a continuación vamos a hacer las preguntas respectivas que estaban acá.
Entonces, con respecto a esto, la señorita Lourdes Figueroa pregunta que cómo se sabe que la planta abortará y en qué momento es que se puede realizar la detección. Por lo general, una vez tú ya has tenido bastante práctica con cómo se ve una planta en el desarrollo, cómo se ve un ovario en el desarrollo saludable, se tiende a ver que por lo general el pistil es verde. La ramita que sostiene al ovario es siempre verde cuando está saludable. En cuanto la planta empieza a mostrar señales de aborto, la ramita se vuelve café. Es una cuestión de observación fenotípica. Tienes que estar como viendo las semillas, bueno, viendo los ovarios constantemente, sobre todo si la cruza es nueva. Si es una cruza que ya has hecho muchas veces, no es necesario estarla observando tan seguido, pero por lo general, en la etapa inicial de aborto, el ovario y la rama que lo sostiene se convierten en café. Y es siempre el caso. O no hay hay una expansión inicial en el ovario y luego empieza a arrugarse. Ese también puede ser una indicación de aborto. Veo que también hay una pregunta que si el aborto es por deficiencia de nutrientes. Es una excelente pregunta. Yo diría que por lo general la planta va a demostrar deficiencias de nutrientes como tal en la planta. Entonces, y si tú lo ves, y si tú estás utilizando únicamente una planta como madre, yo por lo general tengo mínimo 5 plantas como madres. Entonces esperaría que si hay una deficiencia, sería solo en una planta. En mi caso, nosotros utilizamos sistema de fertirrigación y cada planta tiene su dosis, digámoslo así, ya que está medido el pH, digamos, es regulado basado en el pH y en el nivel eh, de conductividad eléctrica. Muchas gracias. También acá tenemos otra pregunta de la señorita Eleonora Ramírez que dice que ya que los niveles de polidia se desconocen en las plantas ornamentales, ¿qué métodos son los que se utilizan para determinar la ploidia? La ploidía, listo. Lo más fácil para determinar ploidía es el conteo de cromosomas, donde tú extraes de la raíz, de una raíz que esté creciendo, de la punta de la raíz, perdón, de la punta de una raíz que esté activamente creciendo, de esa raíz la llevas al laboratorio, hay un procedimiento bastante sencillo, pero básicamente tú estás pintando los cromosomas, estás parando la meiosis. Siempre me confundo entre mitosis y meiosis. Estás parando la división celular y entonces vas a ver los cromosomas cuando tú los coloreas y los puedes ver en un microscopio. Hay bastante literatura citada al respecto y cada género tiene ciertas modificaciones al protocolo general, pero para determinar ploidía lo más fácil es el conteo de cromosomas. Ahora, si tú quieres determinar ploidía en una población grande, lo mejor es utilizar un flow cytometer. El flow cytometer te va a dar el tamaño del genoma, no te da el número de cromosomas, pero si sabes el tamaño del genoma para, digamos, un diploide, y sabes el tamaño del genoma para un triploide y sabes el tamaño del genoma para un tetraploide o, digamos, los niveles de ploidía que estés trabajando. Esa es otra manera. Si tienes que hacer una evaluación de una población extensa, digamos, si yo tengo que analizar más de 50 individuos, yo no voy a contar cromosomas para cada uno. Muchas gracias, licenciada. Pues damos por
terminada la charla. Muchísimas gracias por su tiempo, por la explicación, la resolución de dudas. No sé si tiene algún comentario final para agregar a los oyentes. No, la verdad, es un gusto estar acá. Yo los invito a que sigan aprendiendo. La vida se trata de eso, de seguir aprendiendo y de nunca quedarse estancado con el conocimiento que uno tiene, de ver el uso de tecnologías en otros cultivos y en otras áreas y de pensar afuera de la cajita, de si uno ve una aplicación, pensar, bueno, ¿en qué manera yo puedo utilizar los conceptos básicos de esto y aplicarlos a lo que yo tengo? Y los invito a hacer preguntas. Como les digo, ahí les dejo mi correo si en algún momento yo puedo ser de alguna utilidad. Con muchísimo gusto y ojalá podemos seguir viendo el crecimiento de la agricultura en un país como Guatemala. Muchísimas gracias, licenciada, y a todos los participantes, muchísimas gracias por asistir, por su interacción, por las preguntas. Los invitamos a seguir participando en las siguientes charlas y también durante la semana. Y a continuación les envío un link de retroalimentación para seguir aprendiendo más. Muchísimas gracias a todos por participar.